Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, seguimos con la serie de videotutoriales de Flex y vamos a continuar desde donde lo dejamos en el anterior video. Y esta vez he añadido unas tantas palabras para mostrarles algunos ejemplos, pero me han estado preguntando acerca de los campos que tenemos aquí y sobre los otros tipos de entradas que podemos tener. Aquí en mi base de datos ahora solo tengo lexemas o temas, raíces y dos prefijos. Lo que me gustaría mostrarles ahora es mostrarles cómo se inserta un sufijo, ya que no lo inserté por completo en el anterior video. Voy a usar de ejemplo el sufijo sui para Yuki. Fíjense que automáticamente se marca el tipo de morfema de acuerdo al símbolo que utilice. Por ejemplo, si pongo el signo de igual, podemos tener que se marca como enclítico. Pero si solamente se marca con un guión antes del elemento, vemos que se marca como sufijo automáticamente. En tipo de forma compleja, les recomiendo que no pongan nada, porque muchas veces no sabemos a ciencia cierta cuando estamos empezando a describir una lengua de lo que estamos hablando. Ahora en glosa vamos a poner ABL por ablativo, o también pueden poner desde si están haciendo un diccionario que quiere abarcar al público. Esto tiene que ver con los objetivos que quieran tener con su proyecto. Si su proyecto apunta más a un diccionario para un público escolar, pueden poner desde o de y entre paréntesis origen o que marca origen. Esto si quieren hacer un diccionario que sea ejemplificado lo más entendible posible. Pero si sus propósitos son el análisis lingüístico, como es mi caso, voy a poner solamente habl por el ablativo, es decir, el origen que se marca. Entonces eso depende de ustedes y de sus proyectos. El tipo de afijo, bueno, aquí Flex nos da dos tipos de opciones, una flexivo, otra derivativo. En este caso no es ninguno de los dos. No es ni derivativo ni flexivo, pero cuando tengan un afijo que no sea ni derivativo ni flexivo, les recomiendo siempre poner flexivo para que Flex no les dé la opción de cambiar de categoría a la palabra que están usando, porque eso puede estropear algunos análisis. Y ya que categoría se anexa, pues se anexa a nombres, a nominales. Entonces le damos a crear. Y ahí vemos que ya tenemos nuestro sufijo ablativo listo para editarse aquí. Si quieren agregar algo, también pueden cambiar muchas cosas. Por ejemplo, no es sui sino suji. Pueden agregar algo ahí y se cambia automáticamente. Bien, ahora veamos un ejemplo con un tipo de clítico. El signo de igual es para marcar los clíticos, y en este caso vamos a crear un enclítico re. Y en español este enclítico, bueno, en Yuki sirve para marcar la evidencialidad. Y el tipo de categoría a la que pertenece no es una específica, es un tipo de partícula discursiva. Entonces creamos y ven que en nuestro panel aparece como clítico marcado, y de hecho la categoría es clítico. Bueno, espero que esto les ayude un poco a entender más cómo insertar clíticos diferentes a lexemas o a raíces. Ahora, siguiendo con los ejemplos, quiero mostrarles cómo no tenemos verbos, y esa era la duda, que les aparecían muchas opciones cuando ponían un verbo. Es, por ejemplo,
Depende al tipo de verbo que tenemos, nos van a aparecer opciones. Pero vamos a ejemplificar esto. Por ejemplo, algunas lenguas marcan estrictamente verbos transitivos o intransitivos, pero no es el caso de Yuki. Por tanto, podemos jugar con las posibilidades. Entonces, el verbo ma significa ver. Y en categoría, que es el problema que se tiene, ponemos más. Y cuando nos vamos a la parte de verbo, que está aquí, si la extendemos con la cruz de más, vemos que tenemos 4 opciones: verbo copulativo, bitransitivo, intransitivo y transitivo. Depende de ustedes si quieren marcarlo con una de estas categorías, pero si solamente marcan como verbo también está perfecto. Por ejemplo, yo voy a crear esta entrada y ven que la categoría es verbo netamente, pero si quieren ser más específicos pueden también utilizar las otras opciones de las que me estaban preguntando. Puede ser un verbo transitivo, pueden usar esto y al usarlo ya especifican el tipo de naturaleza del verbo. Y si por ejemplo usemos un verbo ahora intransitivo, tenemos la palabra mano, que significa morir, por lo tanto solo admite un argumento en esta lengua. Y al ir a la categoría de intransitivo añadimos y ahí tenemos verbo intransitivo. Y se ve que en la entrada de cómo luce el diccionario se marca con una BI, que es lo que indica verbo intransitivo, y así los lectores ya pueden saber de qué categoría verbal estamos hablando. Entonces eso es lo que concierne a cómo insertar las diferentes categorías que tenemos de verbos en este programa, que no nos pasa con los nombres porque no tiene distintas opciones. Ahora pasamos a la tercera cosa que aclarar en este video, y es ¿qué pasa si tenemos palabras o entradas que tienen más de un significado? Pues eso también se puede hacer con Flex. Podemos agregar más entradas, más glosas, es decir, más traducciones para una entrada. ¿Y eso cómo se hace? Pues aquí ven que tenemos la sección que dice acepción 1, es decir, ese es el primer significado que nuestra palabra tiene en español, que es hoy. Pero si quieren agregar más significados, se puede hacer, como viendo esta flechita de aquí al lado de donde dice acepción 1, hacen clic y se buscan la opción insertar acepción y hacen clic ahí. O también aquí arriba donde dice insertar acepción, hacen clic y automáticamente les va a aparecer otra lista que diga acepción 2. Y ahí donde dice acepción 2, en la sección de glosa, ponen el significado que quieren añadir. Entonces, otro significado para la palabra Namo en Yuki es ahora, y también la categoría es un adverbio. Pero si la quieren cambiar también pueden hacerlo. Por ejemplo, si quisieran cambiarlo a nombre, se cambia, la primera mantiene su categoría y la segunda también, pero en este caso es solamente un adverbio. Bueno, espero que este video les sirva y les recomiendo que practiquen en sus casas insertando entradas unas 3 por día, viendo también en su lengua cuáles elementos son sufijos o cuáles son prefijos para ir practicando, y que sus proyectos crezcan día a día. Muchas gracias por su atención y los veo en otro video. Gracias.